justicia por su hijo, por los otros niños y por toda muerte que pueda ser evitable por la corrupción. Dice la madre de Daniel, era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado, lo sigue siendo, dice sobre su pequeño. Y después dice también la madre, no hemos tenido respuesta a la fecha, tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador. Entonces aquí subrayo, lo sigue siendo y no hemos. La primera parte como presencia, la otra como colectividad. Si para Lacan hemos perdido algo entre la necesidad y la demanda, es ahí en donde escribo el concepto de vulnerabilidad que propone Judith Butler. ¿En qué momento un dolor que puedo llamar mío es que puede conectarse con otros que sufren? ¿Cómo es que ciertos modos de morir trascienden lo privado y se convierten en una indignación que engloba la esfera ética y política? Dice Butler, después de todo, si mi capacidad de supervivencia depende de una relación con los demás, con un tú o un nosotros, sin los cuales yo no puedo existir, entonces mi existencia no es solamente mía, sino que se puede encontrar fuera de mí, de esa serie de relaciones que preceden y exceden los límites de quien yo soy yo. Si la vulnerabilidad es algo que reconocemos todos, ya que nuestro cuerpo para Butler no nos pertenece al quedar expuesto a los demás, nos tendría que llevar ese principio a una política del cuidado del otro. Esa política dista mucho de lo que sostiene un pensamiento capitalista que se centraría en el individuo, sino que la pregunta de Butler es si vivimos una vida digna, una vida que merezca ser vivida en términos comunitarios. El olvido de ese rasgo que todos compartimos, que es la vulnerabilidad, nos llevaría a un sistema, o ya sea capitalista, en donde el otro no cuenta más que como individuo, como mera diferencia, o nos llevaría a un sistema autoritario, en donde el otro debe ser exterminado. Por lo tanto, la vulnerabilidad tiene que ver con recordarnos que todos estamos expuestos a morir, ya sea por indiferencia o por odio. Cito a Butler, significa invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro, siempre en relación con el otro. También significa poner en juego el propio ser y persistir en él, en la lucha por el reconocimiento. Quizás solo se trate de una versión de Hegel, pero es también una salida, puesto que no me descubro como igual a ti, de quien dependo para ser. Lacan nunca pensó en la libertad, sino en el deseo, aunque sabemos que la idea de reconocimiento es hegeliana y Lacan pronto se va a distanciar de la lectura de Alexandre Kojev sobre el pensamiento de Hegel. Ahora bien, la tragedia humana, como bien dice Lacan, es que el deseo está articulado, pero no es articulable. Es por eso que el deseo, al moverse en el recorrido metonímico, permite que la búsqueda de justicia se vuelva una demanda por parte de los padres y también una exigencia colectiva. Su muerte no puede ser impune, su muerte no puede ser borrada ni olvidada. Gracias. Muchas gracias, Israel. Es un trabajo complejo. Ya el tema es un tema bastante complejo, pero además la sensibilidad con la que tocas algunos temas me parece algo bastante importante. Por favor, si los que quieran hacer alguna pregunta se leerán al final, entonces pueden irlas mandando a la plataforma y pues estaremos pendientes de sus preguntas. Te pido, Israel, si cierras tu micrófono y la siguiente en el orden de presentación es Lourdes. Adelante. Gracias. El trabajo que yo voy a presentar el día de hoy es el título es Leonardo, paciente prototípico de la posmodernidad. Y voy a comenzar con una viñeta de una sesión con este paciente que comienza así. Le digo, hola Leonardo, ¿qué hay? Me dice, hola, pues bien. Bien, en realidad me he sentido bien estos días, mejor.
Bueno, excepto el lunes, que amanecí mal, pero bueno, fue efecto de que otra vez bebí el fin de semana además y pues me dio el bajón. Como te pasa siempre que bebes, ¿no? Sí, pues sí, así es. También creo que me afectó que fui a recoger una carta que me escribió mi amigo, el que está en la cárcel, y quizá no fue el mejor momento para hacerlo, puesto que yo ya me sentía mal de ánimo, aunque bueno, la verdad me sorprendió, porque al parecer está bien. Vamos, no está bien, pero lo está enfrentando. Creo que cuando alguien tiene que enfrentar algo muy duro, como que se amplían sus posibilidades de adaptarse, no sé. Y esto me confronta mucho conmigo y con mi vida, porque yo siempre vivo sintiendo con cualquier cosa que no voy a poder y que mejor me muero. No sé qué hubiera hecho si me pasara lo que le pasó a mi amigo. Yo creo que ahí sí me mato. A veces me parece que no sé o no puedo con la vida. Por suerte ahora ya no es como cuando recién terminamos Mónica y yo. Es que sí creía que no iba a poder sin ella, y aunque fue mucho tiempo, ahora me siento diferente. Siento que puedo, que estoy pudiendo. ¿Qué crees que ha cambiado en ti entonces, Leonardo? Cuando nos fuimos a vivir juntos, ella me dijo, me lo vendió todo muy bien. Me dijo algo así como, de verdad, mira qué bien nos llevamos tú y yo desde que nos conocimos. Imagínate ahora que vivamos juntos. Vamos a ser muy felices, estoy segura. Y yo le creí. No era que quisiera irme a vivir con ella, pero algo así como, seguro aquí ya voy a lograr ser feliz. Ella dice que así va a ser y bueno, era como que yo no me tendría que hacer cargo de mí para poder estar bien. Entonces pensé, fantástico, porque ella me va a dar la felicidad. Pero no, para nada. Ella tampoco podía. Creo que la idealicé. Pensaba que con ella estaba completo, seguro, y de verdad que iba a poder ser feliz. Hasta aquí termina la viñeta. En principio, pudiera parecer que estoy describiendo a un joven que se encuentra en la adolescencia, estableciendo vínculos amorosos en busca de un objeto de amor narcisista que lo pueda espejear y lo complete en su identidad difusa. Sin embargo, Leonardo, déjenme decirles, es un hombre de 36 años, su cabello ya es canoso, y su vestimenta, sin embargo, contrasta mucho con el aspecto que veo. Viste de jeans, camisetas negras y sus tatuajes en ambos brazos. Actualmente vive solo. Tiene un trabajo que le da para vivir. Estudió filosofía y actualmente está estudiando una maestría en letras y le gusta escribir poesía. Tiene un grupo de música con amigos y a veces van a tocar a fiestas los fines de semana. Entre sus pasatiempos de fin de semana está beber hasta embriagarse. Frecuentemente tiene encuentros sexuales con alguna de sus amigas sin establecer ningún compromiso. Los domingos visita a sus padres y siempre los acompaña cuando tienen compromisos familiares, ya que para su padre es muy importante tener a sus hijos cerca. Estuvo en una relación de pareja 5 años con una mujer varios años mayor que él. Iniciaron su relación prácticamente después de haberse conocido en una reunión en la que se alcoholizaron, se fueron juntos esa noche y tuvieron sexo. Algo muy frecuente actualmente en la manera de iniciarse los vínculos de pareja en la actualidad. Las primeras semanas todo fue muy bien. Salían, bebían, tenían sexo y eran muy felices. Se fueron a vivir juntos. Un par de semanas después, aunque Leonardo refiere que no estaba muy convencido, pero se sentía tan bien con ella, satisfaciendo todos sus deseos, que supuso que ahí encontraría la felicidad. Después, la relación se fue complicando. Su pareja ya no cubría sus deseos como había prometido hacerlo cuando se conocieron, y esto lo hacía sentir muy rabioso, inseguro y celoso. Empezaron a discutir y pelear, y esto fue subiendo de tono hasta momentos de violencia, de franca violencia, y un intento de suicidio por parte de ella. Se separaron temporalmente, él inició terapia conmigo, después retomaron su relación, pero Leonardo analizó la conveniencia de mantener su espacio físico individual y que no regresaran a vivir juntos en pareja,
simplemente para así poder tener un espacio intermedio que le permitiera a él tomar distancia y autorregularse mejor en sus emociones. Así se evitarían las escenas de violencia y celos en las que frecuentemente caían. Así estuvieron un tiempo, pero finalmente ella decidió terminar la relación. Leonardo tuvo un periodo de mucha tristeza y sobre todo de mucha desorganización, aumentando en ese tiempo la ingesta de alcohol nuevamente. Actualmente continúa en recuperación por la ruptura de esa relación. Está comenzando a descubrirse, saber quién es, construir una identidad personal integrada, conocer y reconocer sus emociones y poderlas manejar de maneras adaptativas. Está bebiendo menos, ha disminuido los encuentros sexuales con tintes adictivos, a veces puede estar solo y la poesía ha sido un medio para canalizar todo lo que es y todo lo que vive. Por su edad cronológica, Leonardo, digamos, es un adulto, pero su funcionamiento psíquico es el de un niño que siempre está en busca de su satisfacción narcisista sin miramientos por el otro. Los objetos con los que se vincula son usados únicamente para satisfacer sus necesidades de forma dependiente, lo que conocemos como objetos del self. Sus vínculos en la realidad y en la transferencia se presentan escindidos. Puede amar al objeto mientras esté idealizado y satisfaga sus deseos. Cuando lo frustran, ese mismo objeto ideal se convierte en el objeto agresivo que se odia y entonces se descarga sobre de él toda la rabia narcisista. Por lo general, cuando Leonardo se enfrenta con la frustración generada por el objeto no gratificador, recurre a realizar actos impulsivos y conductas adictivas, básicamente alcoholizándose y teniendo relaciones sexuales. Todo esto en un intento de recuperar su deficiente equilibrio. Cuando estaba con su pareja, por ejemplo, y ella se negaba a satisfacer su deseo sexual, se tornaba violento verbalmente, acusándola de infiel y físicamente intentando forzarla a tener sexo. Al no lograrlo, se alcoholizaba hasta embrutecerse, como él me decía, para no tener que lidiar con la frustración y rabia que esto le generaba, y después se quedaba profundamente dormido. Como si le diera uno la mamila. Era alcohol, pero es como si se tomara su mamila para lograr calmarse y dormir. En la historia familiar está la presencia de padres que siempre lo colmaron en sus deseos y no le enseñaron a lidiar con la frustración. Su padre, alcohólico y dependiente, se dedicó a complacer a sus hijos en todo y ellos, a cambio, aún ahora tienen la obligación de permanecer junto a él. Para Leonardo ha sido muy difícil tomar distancia de sus padres y construir una vida aparte de la de ellos. Le es difícil avisarles, por ejemplo, que no va a ir a comer un domingo porque tiene otras cosas que hacer, o que no los puede acompañar a un compromiso familiar. Recientemente planeó un viaje con 2 de sus hermanos, unos días a la playa, y sorprendentemente ninguno quería ni podía decirle a su padre que iban a salir de viaje. Temían que se preocupara porque iban a ir solos. Entre paréntesis, quiero decir que estos 3 hombres ya pasan de los 30 y tantos todos. El padre, además, siempre les ha dicho a sus hijos que el mundo es muy peligroso y que vivir solo es lo peor que puede pasarle a cualquier persona. De esta forma, Leonardo, desde que era chico, creció con la percepción de un mundo terrorífico, una posición esquizoparanoide franca, donde no tiene uno posibilidades de defenderse. En la escuela, por ejemplo, desde que era muy pequeño, fue un niño débil, vulnerable, que continuamente lo molestaban sus compañeros, sin que él pudiera hacer algo ni defenderse, confirmando lo que su padre le decía. Tengo otra segunda viñeta que no voy a leer para extenderme, simplemente les comento que en esa segunda viñeta él me platica, llega diciéndome que no fue a su clase de poesía, una clase que ama, que le encanta, y averiguando por qué razón fue, es porque presentó una poesía que no le gustó al profesor, o bueno, le dijo, está bien en cuanto a técnica, pero le falta la emoción, y él no pudo lidiar con la frustración. Y fue ahí en la sesión que vimos que era muy difícil para él tolerar esto, ¿no? Que el producto que él presentaba
le dijeran que no era perfecto y entonces ya no se podía presentar a su clase, y a ratos pensaba, no tengo por qué escribir nada si no lo aprecian, ¿no? También en esta otra postura. Leonardo, entonces, es un paciente con un funcionamiento narcisista, lo que significa, entre otras cosas, un déficit en su funcionamiento psíquico para enfrentar la realidad y poder lidiar con la frustración adecuadamente. El yo, que es la estructura diferenciada del ello, según nos lo comenta todos los psicólogos del yo, y encargada de transformar la energía psíquica proveniente de los estímulos internos y externos en recursos yoicos atravesados por las funciones superiores de pensamiento y lenguaje para enfrentar la realidad de una forma adaptativa, está gravemente dañada en estos casos. Es posible que haya partes del yo que hayan evolucionado hacia un funcionamiento más organizado y regulatorio, como lo explica el modelo de la tercera tópica, donde pueden coexistir, donde puede coexistir el inconsciente reprimido y el inconsciente escindido. Sin embargo, quiero enfatizar aquellos aspectos que no han podido ser tramitados en el plano de lo simbólico, prevaleciendo, como lo menciona Lutemberg, vaciamientos mentales activos, cuyo silencio asociativo y representacional obligan a la mente que experimenta una angustia tóxica, expresada en sentimientos de terror ante cualquier frustración y o separación, a la evacuación defensiva en actos impulsivos, siendo este el único recurso para recuperar nuevamente el precario equilibrio psíquico. O sea, funcionamiento en pleno proceso primario, principio de placer. La explicación genética de esta falla evolutiva en la estructuración psíquica de estos pacientes preestructurales, al parecer está dada por un sustrato biológico y o fallas importantes del ambiente facilitador que asiste al sujeto desde etapas muy tempranas en el procesamiento y elaboración de sus afectos primarios. En el caso de Leonardo, podemos ver que sus objetos primarios, principalmente el padre, los utilizó a él y a sus hermanos como su alter ego, proyectándoles sus angustias persecutorias con mensajes que transmitían una realidad del mundo aniquilante. Simultáneamente, les transmitió la modalidad del vínculo dependiente y simbiótico como el recurso para afrontar la vida. Estos antecedentes provocan en Leonardo que siempre que se tiene que enfrentar a alguna experiencia de frustración o de separación, se llene de terror y de un vacío emocional que se extiende a un vacío mental incapacitante para pensar y resolver su vida. El alcohol y el sexo impulsivo se convierten en las únicas vías de descarga del malestar desorganizador. Y bien, la clínica psicoanalítica hoy en día se caracteriza frecuentemente por pacientes con manifestaciones sintomáticas parecidas a las que presenta Leonardo, que igualmente atraviesan por la falla en el orden representacional simbólico para afrontar la frustración. Son pacientes limítrofes que suelen negar mediante defensas narcisistas y actos impulsivos la falta de cualquier orden estable que los contenga y dé significado. Toda una gama de patologías que se expresan defensivamente en la autonomía de la autorización por sí mismos, como diría Rodrigo Bilbao, sujetos restados de la palabra que presentan manifestaciones como son actines continuos, autolesiones, toxicomanías, relaciones codependientes y violentas, y en sí cualquier otra expresión de la pulsión de muerte que se haya libidinizado. Leonardo representa entonces al paciente prototípico del cambio de época inscrito en una sociedad donde las familias e instituciones fallan con frecuencia en su función de autoridad ordenadora de pulsiones para la construcción de la subjetividad y la inserción del individuo dentro de un orden social, principio de realidad. Lo que observamos en su lugar son familias e instituciones que muchas de las veces estimulan y favorecen los valores e ideales individualistas y narcisistas ofertados a través de los medios de comunicación y las tecnologías de un sistema consumista que tiene como fin último
el hedonismo y la felicidad, es decir, el principio de placer. En estas circunstancias surge la pregunta, ¿desde dónde intervenir como psicoanalistas? Las ofertas de atención predominantes para las nuevas patologías inscritas en esta dinámica son curas mágicas y rápidas que no comprometan al sujeto a tener que pensarse. El psicoanálisis, en cambio, ofrece un trabajo que requiere encarar la frustración y llevar a cabo el enlace, representación y elaboración de la energía pulsional no tramitada debido a las fallas de la función sintética del yo. El proceso de identificación e internalización de la función analítica y la atención a los elementos transferenciales y contratransferenciales en la totalidad vincular del espacio analítico. Todo esto sucede en un trabajo a largo plazo, con momentos resistenciales críticos y en muchos casos con reacciones transferenciales negativas masivas que llegan a poner en riesgo la continuación del tratamiento e inclusive a veces precipitar la destrucción abrupta del mismo. Aún así, los logros que se alcancen a obtener serán siempre oportunidades para un mejor funcionamiento del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Siempre se agradece un compartir, ¿no? del ejercer personal que a veces se vuelve algo muy íntimo, y creo que este es un gran retrato, y además con una claridad importante en relación justo como con los conceptos ya clásicos del psicoanálisis, ¿no? De Klein, de Freud, y un abordaje de un paciente actual, ¿no? Que se vuelve complejo por su demanda y, bueno, pues justamente por la búsqueda que hay que hacer en el trabajo psicoanalítico. Pues les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, si gustan hacer alguna pregunta, son bienvenidas en la plataforma y se leerán al final de la mesa. Por ahora continuamos con el trabajo de Esther, que, bueno, es acerca de la subjetividad límite. Por favor, Esther. Muchísimas gracias, y muchas gracias, Israel y Lourdes, por estar compartiendo como todo este trabajo. Es muy, muy interesante también. Denme un segundo y comparto, voy a compartir una presentación. Muy bien. Perdón, creo que no. ¿Ustedes pueden ver la presentación, perdón? Sí. Muy bien. ¿Sí se ve que pasan las diapositivas? Sí, está en formato de PowerPoint todavía. No sé si quieras ponerle para presentación. Claro que sí. Muy bien. Listo, ¿verdad? Sí. Adelante, gracias. Muy bien, perfecto. El tema que yo voy a presentar, también en consonancia, mucho de lo que comentaba Lourdes, el tema es subjetividad límite, la clínica en la posmodernidad, y pues todo lo que en su momento se estuvo trabajando, pues tiene que ver con la práctica clínica, como de ciertas cuestiones también que me parecen interesantes y que considero que son como importantes, ¿no?, de abordar. Comienzo. Entre la locura y la normalidad, los estados fronterizos, borderline o límite, han sido de los conceptos y teorizaciones actuales más polémicas y cuestionadas al interior, tanto del psicoanálisis, de la psicología y de la psiquiatría. Establecido como una entidad nosológica entre la neurosis y la psicosis, se ha acusado al término de agrupar a aquellos pacientes que no cumplen con los criterios claros para ser entendidos desde las icónicas estructuras freudianas.
Uno de los planteamientos actualmente más aceptados sobre lo fronterizo es lo realizado por Otto Kemper. Para eso voy a abordar algunas citas particulares acerca de la explicación que hace Kemper acerca de la personalidad fronteriza, ¿no? Dirá Kemper: los fronterizos se distinguen de los neuróticos por la presencia de defensas primitivas. Las personalidades de frontera tienen problemas con la constancia del objeto, no tienen un sentido de la continuidad y estado coherente. El resultado es una visión cambiante de uno mismo, con acusadas discontinuidades, cambios súbitos de rol, de víctima a verdugo, de dominante a sumiso y un fuerte sentimiento de vacío interior. ¿En qué momento se dispara el diagnóstico de TLP o trastorno límite de la personalidad o estructura borderline? ¿En qué momento esto se disparó, o sea, el diagnóstico? Hemos de decir que coincide con la llegada de la posmodernidad. Esta cuestión acerca de la llegada de la posmodernidad, o sea, me parece muy importante porque coinciden las fechas precisamente. Hay que checar, también aquí hay una cuestión acerca de, ahorita me voy a dirigir a temas más específicos, o esta cita, o sea, tiene que ver con una estadística mexicana específicamente, que está realizada, o esta estadística está realizada por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México. Dirá este asunto, ¿no? El surgimiento del diagnóstico de entidades fronterizas coincide con la llegada de la posmodernidad y actualmente son casi 2 millones de mexicanos diagnosticados con trastorno límite de la personalidad, siendo mujeres el 76 a 80% de dicha población. Esta estadística está basada en un estudio que se hizo para el 2018. Vamos a continuar. Bueno. Pero ¿de dónde surgió, o sea, lo fronterizo? ¿Qué características tiene lo fronterizo y cómo fue que surgió? Retomo nuevamente a Kemper. Algunos pacientes de frontera describen experiencias altamente traumáticas en su niñez, tales como el abuso físico sexual. Otros describen negligencia emocional severa. Muchos pacientes de frontera tienen padres con rasgos impulsivos o depresivos de personalidad, y también frecuentemente han descrito padres fríos con una agresividad encubierta pero intensa. Esto, o sea, lo planteó Kemper en 1979. Lo borderline surge desde los vínculos primarios, como cualquier otra estructura. ¿Es acaso que en la posmodernidad existe más violencia, abuso físico y emocional que en épocas pasadas? No considero que así sea. Me parece sacado de contexto e irreal pensar que el pasado fue mejor. De inicio, porque en la primera mitad del siglo no se hablaba de la violencia intrafamiliar física o emocional, ya que se consideraba parte de la idiosincrasia y de la cultura. Se entendía la violencia hacia los niños y adolescentes como parte de la labor parental y de las instituciones incluso educativas. Ya no hablemos de las mujeres y las personas que ahora forman parte del colectivo LGBT. Simplemente no podríamos estar aquí en este momento e incluso sería prácticamente imposible que nos formáramos como analistas o como psicoterapeutas psicoanalíticos. Sin embargo, ante esto debemos entender que algo sucedía en el entramado social que en la posmodernidad ha sido cada vez más difuso y cambiante. Antes había algunas certezas, estructuras o identidades claras. Había caminos a recorrer hacia una normalidad establecida y todo al que estaba fuera de ello, de una manera u otra, violaba una ley y era castigado severamente por ello, con la muerte, la cárcel, el internamiento, la desaparición del mundo social. Paradójicamente, en la época en la que más derechos se han conquistado, ¿por qué es tan frecuente el diagnóstico de lo llamado fronterizo? La posmodernidad ha traído particulares encrucijadas. Hay una clara tendencia a la generalización, a la búsqueda de catalogar y por ende en patologizar. La tristeza se transforma en depresión, la tensión en ansiedad paralizante, el miedo en fobia.
A su vez, se busca activamente la diferenciación del otro a partir de la imagen. Las apariencias se adquieren, por lo que diferenciarse y tener una identidad se vuelve un objeto de consumo. Es en esta época de hipercomunicación en donde más se reporta sensación de soledad y desvinculación. ¿A qué entonces nos estamos conectando? Desde mi perspectiva, la subjetividad posmoderna es una subjetividad fronteriza, ya no entre la normalidad y la locura, sino entre la identidad y la indeterminación, entendiendo el concepto de identidad como un término que encarna lo definitivo, estructurado, y lo estático y lo estable, es decir, la neurosis o la adaptación. Y esto puede llegar a encarnar un mandato social, político y económico. Hay que saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos para que podamos consumir. El sujeto fronterizo, por sobrevivencia, simula estar estructurado, pero se encuentra profundamente desubjetivizado. Se ha vuelto a sí mismo también un objeto de consumo. Necesita verse como alguien. Requiere la reafirmación externa constante para ser y para tener derecho de estar. La estructuración yoica saludable, la estabilidad mental, sea lo que sea que se quiera decir con este término, se ha tornado en un discurso de un ideal apegado a mandatos sociales profundamente alejados de la búsqueda y entendimiento del sujeto. No existe lo estático ni determinismo en la psique. Están existiendo procesos identificatorios que ya no se llevan a cabo con alguien, sino con algo, siendo este algo principalmente imágenes. Hay que preguntarnos por qué, cómo es que se está identificando un niño, un adolescente o un adulto que pasa entre 15 a 10 horas diarias consumiendo contenido en redes sociales o en videojuegos. Si las instituciones sociales, políticas, económicas no priorizan la subjetividad y la diferencia, engendrarán patologías sociales, las cuales hoy son conceptualizadas como patologías individuales, sin pensar en la importancia de considerar estos estados fronterizos como también producto de una situación social mundial. La enfermedad no es solo intrapsíquica, ni proviene únicamente de las estructuras familiares. Hay que incluir lo social. Somos una sociedad que levanta la bandera de los derechos humanos en público, pero que en lo privado los niega y los denigra. En donde un supuesto Estado de Derecho esconde un profundo disgusto y violencia física y social sobre aquellos que encarnan la diferencia. No ha dejado de haber castigos ni intolerancia. Se simula que no existen. Se plantea que aquellos que sufren, que lloran, que gritan, que rompen, que exigen, deben de estar locos. Aquí todos estamos muy tranquilos, estables y mentalmente sanos. ¿Y qué locuras tiene ahora el mundo? Pensar que aquello que genera la patología es el abandono de las estructuras de antaño es francamente insultante. Hoy podemos ver lo fronterizo porque se ha hecho público. Bendito sea el deterioro de este anquilosado tejido social que ha permitido que los sujetos hablen y luchen por ser. ¿Qué es lo que entonces tendría la posibilidad de resubjetivizar al sujeto? Y por ende a la sociedad misma. Mi respuesta sería volver hacia la particularidad, a centrarse en la pregunta más que en la respuesta, en recorrer y entender el displacer y sufrimiento que generan los estereotipos enraizados en el tejido social y por lo tanto en lo intrasubjetivo. El deseo del sujeto, el verdadero self de Winnicott está siendo señalado como patología, como una indefinición malsana que lo enferma, siendo que precisamente es lo contrario. En la diferencia, en la vinculación real, no simulada, no obligada, es donde surge la posibilidad del acceso a la estructura. Y esta titánica labor solo puede ser llevada a cabo por un otro
que contiene, que frustra en la correcta medida, sin que se hable que este otro tenga ni sexo, ni género o ningún lazo sanguíneo específico. La falta de reconocimiento e incluso el franco castigo ante la indeterminación es el señalamiento social, el fracaso, el aislamiento e incluso la agresión física y la muerte. Debemos de aceptar que no han cambiado mucho las cosas. Bisexualidad, transexualidad, intersexualidad, género fluido, asexualidad, desempleo, indecisión, crisis de la edad, manifestaciones políticas, sociales, son sujetos que no desean estar en pareja o tener hijos, todos son ejemplos de esta indeterminación que genera encono y una parte de la sociedad patologiza bajo un supuesto erróneo para valorar al sujeto y la salud mental del mismo. Lo fronterizo existe, no me queda duda. Si es una entidad diagnóstica particular, pareciera que hubiera suficiente evidencia clínica para aceptarlo. Sin embargo, me parece que se le brinda demasiada importancia al diagnóstico para el entendimiento. Lo fundamental para el entendimiento del término fronterizo, en mi perspectiva, es que pone de relieve una serie de elementos desde la clínica individual que son descriptivos, y es prioritario establecer la necesidad de tratamientos que incluyan la perspectiva social. El fronterizo cuenta una historia que no es nueva, pero que tiene un contexto actual. De igual manera, me parece fundamental que esta labor no se quede en el interior de los consultorios o de los hospitales psiquiátricos. Es fundamental incluir trabajos en donde el psicoanálisis también tenga investigaciones interdisciplinarias y trabajos interdisciplinarios en conjunto con las neurociencias, la sociología, la filosofía, la teoría crítica, la teoría de género e incluso la informática para entender estas manifestaciones clínicas. Les agradezco mucho. Les decía, muchas gracias, Esther. Me parece que es una perspectiva que justo aborda la complejidad actual de los pacientes, ¿no? Y además integra, creo, todas las herramientas con las que se cuenta en estos tiempos, ¿no? Antes de pasar a las preguntas del público, que por cierto, bueno, les recuerdo, ya tenemos algunas, pero les recuerdo que pueden enviar sus preguntas por la plataforma y nosotros las leeremos en unos minutos. Antes de pasar a estas, yo les quisiera comentar un poco mi punto de vista de la mesa, por un lado, y también hacerles una pregunta y ojalá puedan ofrecer sus puntos de vista. Me parece que es una mesa que, por un lado, confronta con una situación, ¿no? Que además que a su vez, bueno, una situación que, como lo vimos en el trabajo de Lourdes, pues nos deja a veces con pacientes que tienen una dinámica muy discordante, a veces con la edad cronológica, ¿no? Muy... les comentaba, compleja por su demanda y que nos ponen a los analistas, en este caso, en un lugar particular, ¿no? Y por otro lado, en el trabajo de Israel, yo escuchaba justo dentro de estas dinámicas particulares en las que nos ponen una parte de mucho dolor, ¿no? Una parte de mucho dolor que además no se puede hablar y que ahí es donde todo este abordaje de Lacan y de los otros autores que han podido trabajar con las teorías lacanianas, nos ayuda para comprender eso que no se dice y que además no está ahí donde se ve, ¿no?
Y que creo que esa es justo como la cuestión que nos lleva finalmente, desde mi punto de vista, les comentaba, al trabajo de Esther, en donde es justo el cómo hacerle, ¿no? Para que, aunque contamos con todas estas herramientas ahora, aunque se están defendiendo o se está logrando una mayor expresión en varios flancos, digamos, de la vida afectiva humana, eh, cómo hacerle justo para que no se vuelva una cosa instrumental, una cosa de comercio, por ejemplo, la salud mental como un bien de consumo, ¿no? Y ahí me atrevo incluso a preguntarles, ¿cómo le hacen ustedes, ¿no? Y bueno, esa es mi pregunta al principio. ¿Quién, quién podría comentarnos algo? Lourdes, por ¿Puedo favor. comentar? Escuchando los trabajos de Israel y de Esther y tratando de integrar un poco, definitivamente este orden social que actualmente no está presente como debiera, ¿sí? Lo menciona Esther, o el orden social más bien desordena, en donde la indefinición, lo incierto, lo confuso es lo que se normaliza ahora. Lo que tenemos que trabajar nosotros en la clínica es precisamente, ya lo dicen autores como Quilingmo, cuando habla de los pacientes deficitarios versus los pacientes en conflicto, tenemos que construir significado donde no lo ha habido, donde hay un espacio vacío, no representado, desde una cuestión a veces se podría pensar parecida a la crianza o la educación, en donde tiene uno que desde empezar a ayudar al paciente a registrar qué siente, cómo se llama lo que siente, si es enojo, si es tristeza, así, desde lo básico, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué registras? ¿Dónde lo registras? Ponerle nombre, ¿sí? Esto que trabaja también Fonagy, de llevarlos a mentalizar, porque todo está puesto en el cuerpo y en el acto, ¿no? Estos pacientes de pasaje al acto. Estoy deprimido, voy y tengo sexo. Estoy enojado, voy y tengo sexo. O estoy angustiado, voy y tengo sexo. O me alcoholizo. Cualquier cosa de pasaje al acto, en lugar de llevarlos es trabajar en ellos de que se puedan pensar, que puedan aprender a pensarse quiénes son, qué sienten, cómo se llama lo que se siente a ese nivel, ¿no? En esta situación de tanta incertidumbre en la que se vive actualmente, como una manera de ser y estar en la sociedad actual, además, que es lo de hoy, como decía Esther, de alguna forma. Gracias, Lourdes. Y bueno, yo podría decir que incluso para poder nombrar todas esas cosas que dijiste ahorita se requiere esta visión, ¿no? Para decir, ahí falta un nombre, ¿no? Ahí podrías ponerle un nombre a eso que te pasa. Bueno, veremos. Esther, ¿querías compartir? Gracias. Sí, pues es que coincido precisamente como con Lourdes, pues es que cómo se hace, pues es que te tienes que vincular, o sea, tienes que colocarte en ese lugar y tienes que ayudar a hacer la traducción. Esta parte, por ejemplo, de cómo no, o sea, comercializar la salud mental y por qué, o sea, cómo es que entra el psicoanálisis en esto, me parece que tiene que ver con esa posibilidad acerca del entendimiento de que surge el psicoanálisis a partir de una relación, ¿sí? O sea, la cuestión que tiene que ver con la transferencia y también con otros elementos que tienen que ver como con con las nuevas corrientes, con el psicoanálisis contemporáneo, que tiene que ver con lo intersubjetivo, ¿sí? La parte que tiene que ver también al analista o al terapeuta psicoanalítico como sujeto también, y que puede llegar a también a tener como esta vinculación, ya no como estas ideas ortodoxas del psicoanalista refrigerador, que nada más se sabe que está ahí porque está respirando. Entonces,
pues no podemos actuar de esa forma, y muchísimo menos con pacientes que tienen estas características, que están en lo preverbal. No podemos tratar de lanzar una interpretación verbal ante este tipo de situaciones. Y me parece además también que es una situación social, o sea, ya prácticamente no hay verbalizaciones, es prácticamente diálogos entre imágenes, y eso pues es alarmante, ¿no? Y nosotros estamos incluidos también en ese asunto, ¿no? Creo que también, o sea, pensaría que es eso, o sea, nos tenemos que vincular, y claro que también el analista, el terapeuta, se pone con esa posibilidad de que el otro se vincule, y corremos también como desde riesgos y también la posibilidad precisamente de fungir de esa forma, y es algo muy satisfactorio también. Muchas gracias, Esther. Lourdes, ¿querías agregar algo? Sí, en relación con esto que mencionaba Esther, de esta parte intersubjetiva, nada más para agregar esto de que, bueno, la clínica, lo que era el psicoanálisis clásico en Freud, donde el objetivo terapéutico era interpretativo, interpretar contenidos inconscientes, aquí lo que vemos es más bien construir significado, y muy de la mano de esta relación intersubjetiva, porque además el drama, porque es un drama existencial en estos pacientes, no tiene que ver ya con una cuestión intrapsíquica entre el impulso y la defensa y el superyo de la psiconeurosis de Freud, sino realmente compromete a la realidad todo lo que se proyecta en el otro. Entonces sí tiene que ir muy de la mano de este trabajo intersubjetivo, terapeuta-paciente, y teniendo la transferencia y la contratransferencia a la mano, ¿no? De primera mano, muy en el aquí y la ahora, como decía Kernberg, en estos cambios de la técnica, de trabajar en el aquí y el ahora, de la transferencia y la contratransferencia por todo lo que invade también en nosotros. Eso último de la contratransferencia se vuelve todo un tema. Entonces, en esta nueva perspectiva, ¿no? De qué haces con eso. Ya de por sí lo era, ahora es más cercano, ¿no? Israel, ¿quisieras aportar algo? Sí, bueno, creo que a final de cuentas la lectura que hace Lacan y que puntualiza sobre todo Jean Alouche es precisamente salirse de cualquier trabajo. Para empezar, cuestiona Lacan todo concepto de trabajo del duelo, porque o sea, en sí mismo trabajo del duelo lleva una normalización. O sea, Lacan rehúye a todo lo que implique patología, no está en él eso. Creo que él trata precisamente de salir fuera de este campo. Y yo creo que nos lleva a un punto, que es lo que me interesa mucho con Butler, que para Lacan el inconsciente es política. Y eso nos lleva a una dimensión en donde ya no solamente puede verse todo desde una dimensión meramente ni intrapsíquica ni patológica, porque nos llevaría a una dimensión meramente evolutiva, un determinismo. Por eso cuando Lacan habla de falta en ser, eso tiene una cuestión muy compleja y tiene que ver precisamente con lo que Esther planteaba, aunque aquí yo lo plantearía en una dimensión filosófica. La identidad, precisamente, es la metafísica clásica. La metafísica de Parménides. El ser es lo que es. Lacan lo que está planteando es una metafísica griega que ha permeado precisamente hasta el siglo XX y que autores como Martin Heidegger van a ser, o el propio Nietzsche incluso, va a cuestionar precisamente ese tipo de metafísica de la identidad. ¿Sí? Por eso se me hace muy interesante que Lacan parta de falta en ser, o sea, no hay ser. Ese es el punto de Lacan. Entonces yo creo que ahí hay toda una cuestión interesantísima para trabajar.
Gracias, Israel. Pues sí, por supuesto, se vuelve todos estos temas que la humanidad ha cuestionado desde que inició la civilización, se vuelven un poco a representar, ¿no? En este cambio de paradigma ahora con la posmodernidad. Bueno, comenzaré con la lectura de las preguntas que han llegado. Les recuerdo, por favor, si tienen alguna otra pregunta, pueden escribirla en la plataforma. Nos pregunta Paola, para Lourdes, dice, ¿identifica usted alguna diferencia particular dentro de los pacientes prototípicos de la posmodernidad en relación al género? No lo sé. Muy buena pregunta. Yo creo que lo tendría que revisar. No tengo así como la idea clara. Yo creo que quizá las manifestaciones puedan ser diferentes. Ajá, las maneras de resolver, pero yo creo que de fondo lo que estaríamos hablando es lo mismo, de pacientes con una dificultad para gestionar sus impulsos y sus afectos a través del pensamiento y la palabra y lo simbólico, y no llevándolo únicamente a la descarga y al acto. Por decir algo, a lo mejor podría ser en los hombres quizá más, no, iba yo a decir quizá más las conductas sexuales, pero no, yo creo que ya sería también indistinto. Los trastornos alimenticios que se presentan más en las mujeres, no lo sé, creo que habría que pensarlo. Me gusta la pregunta, pero quizá yo de pronto diría nada más que las manifestaciones a lo mejor son diferentes, prevaleciendo más unas en mujeres o en hombres, pero de base estamos hablando de lo mismo, de pacientes que no han accedido al nivel representacional y simbólico y se mantienen a nivel de carga y descarga de sus afectos e impulsos. Eso sería. Muchas gracias, Lourdes. Esther, Israel, sobre esta pregunta, adelante, Esther. Sí, está buenísima la pregunta. Una de las cosas precisamente que pues en el transcurso de este trabajo que yo realicé para presentar, sí considero que, no sé, por ejemplo, pienso en por qué hay más pacientes, mujeres, diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad, por ejemplo. O sea, sí me parece que hay algo, o sea, que es cierto, o sea, no es una cuestión de generalizar, pero ¿por qué es más frecuente? O sea, tiene que ver también, o sea, con una cuestión al respecto de tratar de buscar, tratar de entender también a qué es lo que se está enfrentando una mujer en México en el 2020, ¿sí? A qué cosas es lo que se está enfrentando un hombre en México en el 2020. ¿Qué características tiene eso? Y eso es perspectiva de género. Y me parece que sí es algo, en el transcurso de todo el Congreso hay presentaciones que incluyen precisamente una parte acerca del feminismo dentro del psicoanálisis, de una manera bastante fuerte y bastante rotunda, al respecto de sí incluir como esta perspectiva que tiene que ver con lo de género. ¿Por qué? Porque ya son cosas que es cierto, o sea, hay que irnos por caso, pero no podemos negar que hay una cuestión ahí al respecto del género y de cómo se pueden llegar a manifestar, o incluso con la misma manifestación vamos a pensar esto que planteaba Lourdes al respecto de la conducta sexual. Sí, es de la misma forma en la que se establece a nivel social esta conducta sexual, por ejemplo, para mujeres y para hombres, en cualquier contexto, en un contexto, por ejemplo, en la comunidad más recóndita del estado de Chiapas o de Tabasco, de Oaxaca, que en Polanco, en la Ciudad de México, dudo mucho que sea así. Sin embargo, o sea, sí me parece que es algo que tenemos que incluir ahora, ¿no? Que es importante. Pero sí está buenísima la pregunta.
Sí, es de esas preguntas que se agradecen, ¿no? Justo para agregarle ahí como sal a la comida, digamos. Em, Israel, ¿algo que quieras aportar sobre esta pregunta? Bueno, obviamente eh, en mi trabajo solamente lo mencioné en un pie de página, pero hay un texto que es muy importante en los finales de los 70 que escribe Gilles Deleuze y Guattari, que es precisamente el Antiedipo. Y precisamente lo que trata de hacer tanto Deleuze como Guattari es tratar precisamente de destruir todo dualismo. Todo dualismo obviamente conlleva irremediablemente otra vez a una dimensión normalizadora. Entonces, la idea de ellos es que mientras que el inconsciente sea precisamente representación, representaría siempre esas dos dimensiones, hombre-mujer, hombre-mujer, lo que nos llevaría siempre precisamente a una normalización, ¿no? Incluso cuando hay homosexuales tenemos que pensar quién es el hombre y quién es la mujer, o sea, estamos atrapados en un dualismo. Entonces, la idea de Deleuze es precisamente entender el deseo como producción, y no precisamente como algo que lo determinemos a un campo dualista. Entonces es lo que yo plantearía, ¿no? Gracias, Israel. Pues sí, se vuelve em, toda una dimensión el tema del género, que digo, siempre lo ha sido, pero ahora tiene un papel bastante relevante. Y justo sobre ese tema nos llega otra pregunta eh, que nos pone creo yo, en un modo, en un punto incluso político dentro de estos temas de la vida psíquica y de la salud mental. Dice la pregunta, ¿cuáles son los efectos en nuestra realidad de que, por ejemplo, la homosexualidad no esté catalogada como una enfermedad en el DSM-5? Esta es una pregunta abierta. Me parece que sí va dentro de la línea que estamos manejando. No sé quién quiera comenzar. Adelante, Esther, por favor. Bueno, es que, no sé, por ejemplo, o sea, ¿cuáles serían las implicaciones? Podríamos pensar a lo mejor cuando sí lo estaba, ¿sí? Antes de 1970, pues sí, o sea, tenía que ver con una cuestión patológica, ¿no? Sin embargo, ahí me parece que entre lo patológico y una elección de objeto que no estaba dirigida a la parte de la reproducción, me parece que incluso pues, es un planteamiento freudiano, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de las diferentes elecciones de objeto y como una alternativa a la elección de objeto que lleva a la reproducción, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son las implicaciones? Pues bueno, tiene que ver con, o sea, que algo no sea enfermedad, pues, ¿qué implicaciones puede llegar a tener? Pues que no sean perseguidos, que no sean, internados, aunque a la fecha sigue pensándose así en ciertos sectores de la sociedad. Sí, creo que en ese sentido, me parece que fue en el 2019, si no mal recuerdo, que hubo también una manifestación con esta, de parte de la IPA, precisamente acerca de las cuestiones acerca de la homosexualidad y los planteamientos que habían o en su momento se plantearon como una diferencia en elección de objeto, muy parecido a una cuestión patológica o dirigida a la parte que tenía que ver con las perversiones de elección del objeto, ¿no? Entonces creo que, pues, ¿qué implicaciones tiene? Pues, me parece que en ese sentido Freud se adelantó mucho a su época con la carta a un joven, a la madre de un joven homosexual, que planteaba precisamente esto de que no es una enfermedad, sino tiene que ver con la elección de objetos. Sin embargo, me parece que hay como que entender, o sea, por dónde se agarró esta cuestión de la falla en la elección de objeto o con una elección de objeto que dista de la heterosexualidad o de la reproducción, y sí me parece que
esta cuestión de las selecciones de objeto, sí pensaría que por lo menos en este momento valdría la pena de cuestionarnos si la elección de objeto está dirigida a la parte de la reproducción, ¿no? Como esta cuestión biologicista muy arraigada de lo freudiano y que pues obviamente está centrada en la época victoriana, ¿no? En la época victoriana 1800, ¿no? Creo que esas serían las implicaciones, ¿no? Y son implicaciones legales, son implicaciones políticas, son implicaciones económicas, no únicamente con respecto a la salud mental o a lo psíquico, ¿no? Muchas gracias, Esther. ¿Alguien más quiere aportar un punto de vista sobre este tópico? ¿Lourdes? Bueno, yo lo único que diría, nada más de manera rápida, es que se me olvida un punto, y es que precisamente Lacan lo que va a criticar es que para Lacan Freud está en este dualismo. O sea, Freud está atrapado precisamente en ese tipo de pensamiento dualista. Todo en Freud es dualismo. Adentro, afuera, ¿sí? Pulsión de vida, pulsión de muerte, todo es un dualismo. Y precisamente eso es lo que Lacan denuncia. El pensamiento de Freud nos lleva irremediablemente, como ahorita planteaba Esther, independientemente de la carta, si uno ve en el ámbito teórico, el solo hecho de utilizar la palabra perversión, obviamente, en pulsiones y destinos de la pulsión, ya nos lleva precisamente a Freud a un desvío, lo normal y lo anormal. Gracias, Israel. Lourdes, por favor. Bueno, yo en esa misma línea plantearía que la elección de objeto no necesariamente determina patología si estamos entendiendo la psicopatología desde este enfoque psicoanalítico, psicodinámico. ¿Qué hay detrás de una elección de objeto? Realmente es todo lo que significa desde el punto de vista psicodinámico es que diremos realmente si es patológico o no. Y lo mismo en ese caso sería una elección homosexual que una elección heterosexual. Depende psicodinámicamente qué es lo que esté sosteniendo esa elección. Ahí es donde estaría lo patológico desde este lugar psicoanalítico, ¿no? Sí, hay toda una serie de cuestiones ahí políticas y de poder en todos estos cambios que hay, ¿no? Respecto a las perspectivas de salud, de enfermedad y de, bueno, el posicionamiento de la subjetividad y de la subjetividad en la posmodernidad, además. Otra pregunta. Perdón, nada más quisiera yo mencionar, también socialmente se puede, esto que mencionó Esther en su trabajo, la identidad ahora construida, hay una antropóloga que habla de la intimidad, la identidad del espectáculo, cómo ahora la identidad se construye en el afuera, no internamente, y socialmente hablando, muy, muy reforzado por todos los medios tecnológicos, sería lo normal, ¿no? Como, sobre todo, por ejemplo, lo ve uno con los adolescentes, cuánto su identidad está construida en el número de likes que tienen, casi dime cuántos likes tienes y te diré quién eres, o sea, una identidad puesta afuera y no adentro. Entonces, socialmente hablando, pues eso sería lo normal actualmente y estamos vinculándonos o identificándonos, como decía Esther, con una imagen, con objetos parciales, o sea, pues, no entra dentro de lo que se consideraría normal, sin embargo, socialmente es lo que sucede hoy por hoy. Y pues se construyen identidades indeterminadas, confusas, parcializadas, desde ahí. Bien, pues se nos quedaron algunas preguntas, pero nos quedan solo 5 minutos, así que les pediría por favor algún comentario de cierre para terminar con la mesa.
Esther. Muy bien, pues les agradezco muchísimo tanto a ambos compañeros, Lourdes, Israel, realmente es también Agustín, muchas gracias. Es algo muy enriquecedor conocer acerca de la clínica que se está trabajando, de las perspectivas, de los pensamientos de los compañeros. Es algo que realmente se agradece muchísimo y que precisamente abren la posibilidad de diálogo, abren la posibilidad de discusión también, y eso me parece que es fundamental para el ejercicio. O sea, tiene que haber discusión, tiene que haber diálogo, tenemos que estar también desde investigando, planteando, preguntándonos cosas para que podamos hacer esto, y pues estos son los espacios idóneos para poder hacerlo. Muchísimas gracias a Lourdes, a Israel y a ti, Agustín, por darnos la oportunidad también como de exponer este asunto. Gracias, Esther. Lourdes. Pues de mi parte sí, igualmente muy enriquecedor escuchar los trabajos de Israel y de Esther. Muy interesante la mesa, qué lástima que se nos fue tan rápido el tiempo. Y pues para cerrar yo nada más pensaría que más allá de los cambios que está viendo, que sí es importante escribir y trabajar sobre de ellos, creo que el psicoanálisis de base sigue teniendo la misma premisa. Leía yo recientemente un artículo que ahorita no sé si alguno me pueda ayudar, no recuerdo yo el autor, La ética del psicoanálisis, y mencionaba que, bueno, el psicoanálisis finalmente tiene como ética, independientemente de los cambios, la búsqueda de la verdad de todo lo que sucede en el inconsciente. Ajá. Y eso no cambia. Aunque las ofertas con las que competimos sean otras, que ofrecen cosas mágicas y rápidas, el psicoanálisis tendría que seguir manteniendo esto, la ética de la verdad. Gracias, Lourdes. La verdad. Bien, Israel. Sí, pues bueno, yo antes que nada, pues agradecer la invitación. Ojalá hubiera habido, porque cada uno de los trabajos creo que, pues sí, implica mucho más tiempo como para poder detener, y hay muchas cuestiones como muy específicas que sí se debería, ¿no? Obviamente de trabajar, a lo mejor, pues a lo mejor en otros contextos, en otro momento, ¿no? Se podrá dar ese encuentro y analizar más, porque creo que los trabajos tienen muchos aspectos muy, muy valiosos, ¿no? Para poder debatir en nuestro tiempo. Yo lo que plantearía es, me quedaría yo con lo que dije hace rato, si el inconsciente es política, de alguna manera el psicoanálisis no puede estar solamente sometido a lo que pasa dentro de un consultorio. Y yo creo que Lacan lo que hizo todo el tiempo es hacer hablar el psicoanálisis con la filosofía, con la antropología, incluso con otras disciplinas, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Para poder abordar, y sobre todo un punto que es con lo que yo me quiero quedar, que Lacan sale completamente del término de ente, de entidad. En Lacan no hay entidad. El inconsciente viene del otro. Ahí se entiende, ahí está la dimensión política. El inconsciente viene del otro. No hay intrapsíquico en Lacan. No existe lo intrapsíquico en él. Gracias. Les agradecemos mucho sus ponencias, les agradecemos también a las personas que nos hicieron las preguntas. Pues damos por terminada esta mesa de trabajos y pues esperamos nos sigan acompañando en el Congreso de AMPAR. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.